Hola, mi nombre es Carleides Velázquez Fuentes y a continuación les presento mi bitácora correspondiente al día de hoy, miércoles 4 de febrero del 2026, en la materia de Tecnología Educativa 2, donde abordamos el tema del aula virtual, centrándonos principalmente en su concepto y sus características, y en la comparación de dos plataformas, Moodle y Canvas. Para iniciar la clase, el maestro nos preguntó qué entendíamos por aula virtual, con la intención de recuperar nuestros conocimientos previos. A partir de nuestras respuestas nos explicó, apoyándose de diapositivas, que una aula virtual no es solo subir archivos a una plataforma, sino que es un espacio digital estructurado que está diseñado específicamente para enseñar y aprender. Además, explicó que el aula virtual está integrada por varios elementos fundamentales, como lo son los contenidos digitales, las actividades de aprendizaje, los espacios de interacción y comunicación, por ejemplo, los foros, los videos, las encuestas o herramientas colaborativas, así como la evaluación y la retroalimentación. Todo esto dentro de una organización clara dentro del curso. De igual forma, se señalaron las principales características de un aula virtual, entre las cuales se destaca la organización por módulos o temas, la interacción constante entre el estudiante y el docente, la intencionalidad pedagógica, es decir, que todo tenga un propósito educativo, y la educación integrada, la flexibilidad de acceso y finalmente la colaboración entre los participantes. Sin embargo, es importante aclarar que no siempre el simple hecho de subir PDFs sin actividades, mandar instrucciones aisladas por WhatsApp, compartir videos sin un seguimiento o tener carpetas desordenadas de tareas sin una estructura clara, no siempre corresponden a los contenidos que debe de tener un aula virtual. Esto nos ayudó a entender que el aula virtual requiere planeación y diseño pedagógico claro y comprensible para todos. Posteriormente pasamos a revisar y comparar las distintas plataformas. Primero hablamos de Moodle, que es un código abierto muy utilizado principalmente en las universidades, que permite una alta personalización y cuenta con herramientas de evaluación muy avanzadas, como cuestionarios, con banco de preguntas, foros, rúbricas y gestión detallada de las calificaciones. Sin embargo, también se mencionó que puede resultar compleja al inicio, incluso más que plataformas como Classroom, sobre todo para quienes no están familiarizados con estas plataformas educativas. Después analizamos Canvas, que es una plataforma más moderna e intuitiva, que se caracteriza por su diseño visual claro, su fácil navegación, su buena integración con otras aplicaciones. Entre sus herramientas principales se encuentra las tareas como retroalimentación, las rúbricas, los módulos organizados y los foros de discusión. A diferencia de Moodle, Canvas tiene menor complejidad técnica, lo que hace más accesible para los docentes y los estudiantes. Por lo que al comparar ambas plataformas nos dimos cuenta que Moodle es más personalizable y potente en la evaluación, mientras que Canvas destaca en su experiencia de usuario y facilidad en su uso. Después de la explicación teórica, realizamos una actividad práctica en la que interactuamos directamente con las plataformas, con el objetivo de crear un curso virtual sobre alguna materia en específico. Primero intentamos trabajar con Moodle, donde nos dimos cuenta de que el acceso y la configuración inicial pueden ser un poco complicadas, ya que requieren de ciertos pasos técnicos para que se puedan utilizar de manera correcta, lo que nos limitó un poco la experiencia. Pero posteriormente pasamos a Canvas, donde la experiencia fue mucho más sencilla, ya que en esta plataforma comenzamos a crear un curso virtual implementando las actividades, tareas, evaluaciones, módulos organizados y retroalimentación. Esto nos permitió entender mejor cómo funciona una aula virtual bien estructurada
y cómo cada herramienta tiene una función específica dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Después realizamos la misma actividad, pero ahora con la plataforma de Classroom, lo que nos permitió notar claramente las diferencias entre dichas plataformas, principalmente en cuanto a la complejidad, la organización y las posibilidades pedagógicas. En lo personal, me di cuenta de que algunas plataformas son más sencillas de usar, pero otras ofrecen mayores posibilidades si si se diseñan correctamente. Como actividad siguiente, el maestro nos pidió elaborar un cuadro comparativo donde identificábamos las diferencias entre Moodle, Canvas y Classroom, considerando aspectos como la organización, la evaluación, la flexibilidad, la interacción o la facilidad a la hora de utilizarlos. Más adelante realizamos otra actividad de manera grupal basada en casos hipotéticos, una estrategia muy accesible para iniciar un tema en una clase de manera virtual. Para ello, el maestro nos planteó un escenario en el que estábamos en una isla y solo podíamos elegir ciertos objetos para sobrevivir. En equipos debíamos de seleccionar 5 y justificar nuestra elección, teniendo la posibilidad de cambiar solo 2. Al finalizar, compartimos nuestras respuestas y se nos hicieron preguntas relacionadas con la participación del equipo, como quién asumió el cargo de liderazgo o cómo se tomaron las decisiones, quién no participó, entre otras. A partir de esta actividad, el maestro nos explicó el tema de los grupos desde la psicología social, señalando que para que exista un grupo se necesitan elementos como la interdependencia, una meta en común, un sentido de pertenencia y la interacción. También revisamos los tipos de grupos, como lo son los primarios, donde existe un vínculo más fuerte, por ejemplo, como lo es la familia, los secundarios, que se forman por intereses o etapas específicas, los grupos de pertenencia y los de referencia. Además, analizamos la diferencia entre los grupos formales, como lo son las escuelas, que tienen una estructura más definida, y los grupos informales, que se forman de manera más natural, como lo son los grupos de amigos. Asimismo, hablamos sobre los tipos de liderazgo, como entre los más comunes está el autoritario, en el que solo se centran las decisiones en una sola persona, el cual busca la eficiencia y el control. Y por otro lado, el democrático, que promueve la participación, aunque implican procesos más largos para llegar a acuerdos. También se mencionaron los roles dentro de un grupo, como lo es el líder, el mediador y el propio seguidor. Para cerrar la clase en equipos, elaboramos nuestra propia hipótesis educativa. En nuestro caso, elegimos la materia de matemáticas, específicamente en el tema de las sumas y las restas. La hipótesis consistía básicamente en imaginar que teníamos 100 pesos y que debíamos gastarlo en una cooperativa en diferentes productos hasta completar su total sin que sobrara ningún peso, realizando operaciones de suma y resta durante todo este proceso. Con esta actividad comprendimos cómo se pueden diseñar situaciones didácticas significativas a partir de contextos cotidianos. En lo personal, esta clase me permitió comprender que un aula virtual bien diseñada va mucho más allá del mero uso de tecnología, ya que requiere organización, una interacción pedagógica y estrategias claras bien definidas. Además, aprendí a diferenciar entre diferentes plataformas educativas y a reconocer que no todas cumplen la misma función, aunque a simple vista parezcan similares. Además, aprendí la importancia del trabajo colaborativo, los roles dentro de los grupos y cómo esta dinámica también influye en el aprendizaje dentro de los entornos virtuales. Bueno, eso fue todo. Nos vemos en la próxima. Adiós, bye.